púlpito, pero aquí el apóstol Pablo cambia el tema, ya deja a un lado el tema de los dones y entra en un nuevo tema acerca de la resurrección, que es un pilar de nuestra fe cristiana. ¿Y qué estaba sucediendo en esa iglesia? Habían algunos dentro de la iglesia que decía que Cristo no resucitó de los muertos. Y si vamos ahí en nuestras Biblias, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, dice Pablo ahí: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, por un lado, Pablo estaba predicando sobre la resurrección de Cristo, pero por otro lado, habían personas dentro de la congregación que estaban diciendo que no había resurrección de muertos. Y este capítulo 15, Pablo aborda este tema que es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros, hermanos? ¿Qué nos distingue a nosotros como creyentes de cualquier otros líderes religiosos alrededor del mundo? ¿Qué nos distingue, por ejemplo, de Mahoma, de Buda, de Mahatma Gandhi, de todos esos, llamémoslo así, habladores o profetas que los tiene, el mundo los tiene por profetas? ¿Qué nos diferencia a nosotros como creyentes de ellos? Una cosa en particular, y que es que el Dios de nosotros está vivo. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, a diferencia de todos esos que acabé de nombrar. Eso es lo que a nosotros nos diferencia como creyentes, y es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 15. Son varios sermones, casi un mes de este capítulo, pero quiero que prestemos mucha atención a lo que Pablo nos va a enseñar aquí a través de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11, vamos a estar leyendo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por el privilegio que nos das de reunirnos para abrir tu palabra, para estudiarla. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros, obrando dentro de nosotros para comprender las maravillas que hay en tu palabra, para convencernos cada día más de la verdad grande del Evangelio, de que Cristo Jesús fue crucificado conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que seas tú, Señor, ayudándonos cada día más a estar convencidos de esta gran verdad, Señor. Que no solamente esté en nuestra mente, sino también baje a nuestro corazón y pueda ser de transformación para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús.
Amén. Hermanos, recordemos que el apóstol Pablo estuvo aproximadamente 18 meses ahí en Corintio enseñando la palabra de Dios. En Hechos 18:11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué habrá enseñado el apóstol Pablo en esos 18 meses? Él pudo haber hablado sobre familia, sobre misiones, sobre diferentes temas que abarcan la palabra de Dios, pero Pablo aquí les recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, algo importante de lo cual él les había predicado. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué hizo Pablo ahí esos 18 meses en Corinto? Predicarles el evangelio, anunciarles el evangelio. Como primer punto, la declaración del evangelio. Él dice aquí, además os declaro, o sea, vuelve a repetirles el evangelio en este capítulo 15. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo toma la decisión de volver a recordarles el evangelio. Ahí en primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué? Sois salvos, si no creísteis en vano. Es importante, hermanos, es importante que el evangelio no solamente entre y escuchemos nosotros el evangelio solamente y entre en nuestra mente y después lo olvidemos. Es importante no solamente oír el evangelio, sino que nosotros como iglesia perseveremos en el evangelio. Amén. Y eso es lo que hizo la iglesia en Corintios. Ahí en el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual que también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos recibieron el evangelio de una forma formal y aceptaron la enseñanza del apóstol Pablo. Dijeron, es verdad lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, y además de eso, perseveraron en el evangelio, o sea, mantuvieron su posición en el evangelio. Pero habían algunos que estaban diciendo que la resurrección que no había tal resurrección. Por eso Pablo aquí vuelve y les declara el evangelio. Dice, os declaro. ¿Y qué quiere Pablo qué quiere hacer Pablo cuando les declara el evangelio? Lograr que alguien conozca algo y se afiance en esto. Entonces, hermanos, no basta con haber oído el evangelio una vez y decir, sí, lo creo, y después olvidarlo o dejarlo atrás. Debemos como creyentes, hermanos, adherirnos firmemente al evangelio. Dice ahí Pablo en el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué se trata cuando dice retener? Es adherirnos firmemente a lo que Pablo expuso en cuanto al evangelio. Es indispensable la adhesión al evangelio. Y como iglesia, hermanos, no estamos exentos a apartarnos del evangelio. Hay un ejemplo que ya lo hemos mencionado en Gálatas, ¿cierto? La iglesia en Galacia, las iglesias en Galacia, ¿qué sucedió con esas iglesias allí? Pablo dice ahí en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para seguir un evangelio diferente. Ellos iniciaron en el evangelio, estaban perseverando en el evangelio, pero llegó un punto donde empezaron a seguir un evangelio diferente. Y más adelante en Gálatas capítulo 3
se ve la molestia del apóstol Pablo. En el versículo 1 los llama, oh Gálatas insensatos. Estaba realmente molesto el apóstol Pablo, pero con razón, porque ellos habían olvidado, habían cambiado la centralidad del mensaje del Evangelio. Dice ahí Pablo en el versículo 1, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y vuelve y dice, ¿tan necio sois? Les está llamando necios, en cierta manera, a esas iglesias. Porque ellos, dice ahí, habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Hermanos, nosotros podemos iniciar la carrera en el Evangelio, empezar a correr firmemente esta carrera y llegar a la meta, pero con una meta diferente. Y todo lo que corrimos en esa carrera fue en vano, porque perdimos la meta principal. Esa iglesia había empezado bien corriendo su carrera, pero se desvió y ahora Pablo les está diciendo, básicamente están corriendo, están haciendo las cosas, sufrieron todas esas cosas y las están sufriendo ahora en vano porque cambiaron el mensaje central del Evangelio. Que no nos pase como iglesia acá, Iglesia Bíblica Bautista Ágape, que no nos desviemos de la centralidad del Evangelio. La verdadera fe cristiana implica dos cosas, una aceptación constante del Evangelio y una adhesión firme al Evangelio. Es recibir el Evangelio, creer el Evangelio, pero estar pegados al Evangelio. Amén. Ahora, ¿cuán adherido estás al Evangelio? ¿Cuán pegado estás al Evangelio? Y tal vez se preguntarán, bueno, pastor o hermano Juan, ¿qué significa el Evangelio? Usted ha dicho como 15,000 veces la palabra Evangelio en esta predica. ¿Y qué significa el Evangelio? Pues bueno, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento los romanos usaban esta palabra Evangelio para anunciar una buena noticia. Entonces, por ejemplo, ganaban una guerra y empezaban Evangelium, Evangelium, buenas nuevas, y después venía el anuncio, que habían ganado una guerra, que iba un nuevo emperador. Era para anunciar una buena noticia, una buena nueva. ¿Y por qué esta palabra tiene que ver con el cristianismo, de la palabra evangelio? Pues los cristianos adoptaron esta palabra para referirse a las buenas nuevas de salvación de la obra de Cristo. Los cristianos tomaron esta palabra evangelio para referirse a las buenas nuevas de salvación en la obra de Cristo Jesús. Y Pablo define aquí el Evangelio, dice en el versículo 2 del texto que estamos estudiando, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí viene la declaración del Evangelio, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como segundo punto, los elementos del Evangelio. Y aquí Pablo deja en claro cuáles son esos dos elementos principales del Evangelio. Primero, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. La muerte de Cristo no fue un accidente, hermanos. Quitémonos eso de la cabeza, que no fue un accidente, tampoco fue una casualidad,
Tampoco fue porque los romanos quisieran matar a Cristo. Realmente fue el plan de Dios desde el principio. Y eso era lo que estaba escrito en las escrituras del Antiguo Testamento. En Isaías 53, versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto, hermanos, fue lo que se cumplió en Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué debía morir el Cristo? ¿Por qué debía morir el Cristo? Ahí Pablo dice, por nuestros pecados. Hermanos, debemos entender algo sumamente importante. ¿Cuál era la sentencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿A quién le gustan las promesas de Dios? Amén, ¿cierto? Y Dios promete y Dios cumple. Amén. ¿Sí? ¿Saben Dios que prometió en Éxodo capítulo 32 del 31 al 34? Dice, voy a poner un poco el contexto. Estaba Moisés ahí recibiendo la ley y baja a ver cómo estaba el pueblo, y el pueblo estaba corrompido, se había hecho un becerro de oro, lo estaban adorando. Moisés se molesta con el pueblo y dice, voy a interceder por ustedes delante de Dios. Y se vuelve a hablar con Dios para pedir perdón por lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y aquí Dios le da una promesa a Moisés. ¿Quieren leerla? Éxodo 32, del 31 al 34. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33, la promesa de Dios. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hablamos de que el Evangelio es una buena noticia, pero para que sea una buena noticia, debe haber una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? La mala noticia es que somos pecadores, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una encuesta en estos momentos y preguntamos, ¿alguna vez ha cometido algún pecado? Todos responderían, sí, hemos cometido un pecado. O sea que el problema no es reconocer que somos pecadores, el problema es ver la gravedad de nuestro pecado. Ahí es donde está realmente el problema. ¿Y qué ha dicho Dios? Que si cometemos un solo pecado, somos culpables absolutamente de toda la ley, y nos ha prometido que el que pecare, éste morirá. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es Romanos 3:23 y 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces la mala noticia, hermanos, que hemos pecado, y la promesa de Dios dice que debemos morir por causa de ese pecado. Esa es la mala noticia, pero hay una buena noticia. Amén. Hay una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? En que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y cómo sucedió esto? Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado,
por nosotros ¿qué? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no hizo pecado? Cristo Jesús no cometió pecado alguno. La Escritura dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No hubo pecado absolutamente de ninguna clase en su vida. Pero aún así fue colgado en un madero, y los que son colgados en un madero son declarados malditos, separados de Dios. ¿Y quiénes debíamos estar sobre esa cruz? Nosotros, que hemos transgredido la ley de Dios. Va a sonar un poco fuerte, hermanos, pero nosotros somos los que deberíamos de estar separados completamente de Dios, malditos por causa de nuestro pecado. Pero Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue el sustituto en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Y así Dios puede decir que puede estar seguro de que el pecado que cometió ya ha sido pagado con la muerte de Cristo Jesús. Pero saben, también hay otro problema, hermanos, que no nos vemos como necesitados, sino nos vemos como justos. Dice en Marcos 1:17, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El problema también es que si tú no ves tu necesidad y dices, yo soy una buena persona, yo no he hecho pecado alguno, yo no merezco morir, pues no necesitas de Cristo. Pero te estás engañando a ti mismo porque todos hemos pecado. Te pregunto, ¿cómo te consideras delante de Dios? ¿Justo o pecador? Todos hemos pecado, hermanos, pero podemos estar delante de Dios justificados por Cristo Jesús. En 1 Corintios también, capítulo 15, del 3 al 4, lo volvemos a leer, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como primera parte del Evangelio, Cristo fue crucificado y como segunda parte del Evangelio fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos, la resurrección de Cristo forma parte del eje central sobre el cual nuestra fe está fundamentada. Como veremos más adelante, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso es lo que dice Pablo más adelante y eso lo estaremos estudiando en otros capítulos, en otros versículos más adelante. Pero si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo acá? Y eso, hermanos, estaba planeado también desde el Antiguo Testamento. Recordemos que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando habla en Pentecostés y más de 3,000 personas se convierten al Evangelio, él cita el Salmos capítulo 16 del versículo 8 al 11. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 16 del versículo 8 al 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tiene que ver este texto con la resurrección? Ahí el apóstol Pedro pone el sentido a este salmo en Hechos capítulo 2, del versículo 29 al 32. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, o sea, hablando de David, quien fue el que escribió el salmo que acabamos de leer, que murió y fue ¿qué? Sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está queriendo decir el apóstol Pedro: allá están los huesos de David, ahí está su sepulcro, está lleno. Pero entonces, ¿por qué el salmista está diciendo que su alma no será dejada en el Seol y su cuerpo no verá corrupción? Dice ahí en el versículo 30, pero siendo profeta, hablando de David, un profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de quién, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se hablaba de la resurrección de Cristo. Ahora, es fácil creer que una persona murió, ¿cierto? A veces, lamentablemente, mi mamá me llama y me dice, no sé quiéncito del pueblo falleció ya de edad avanzada. Y yo le creo, ¿sí? No pongo en duda su palabra. Yo digo, sí, pues, tal vez una enfermedad, un accidente, qué sé yo, murió por algo, ¿cierto? Pero pongámonos en este contexto. Si mi mamá me llama a los 3 días y me dice, ¿se acuerda de Pepito Pérez que había muerto y ahora está caminando entre las calles y lo están viendo? Y ya personas han datado de que lo vieron con sus ojos caminando y vieron sus heridas que fueron sanadas. ¿Ustedes qué harían? Naturalmente, ¿qué harían? Dudar, ¿cierto? Uno diría, eso está fuerte lo que, mamá, ¿qué estás comiendo? Sí, mamá, ¿estás bien? Yo creo que algo está ahí mal, sí. No creería, personalmente yo diría, mi mamá, me preocuparía físicamente por mi mamá, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con Cristo Jesús? Pasó lo mismo. Fue sepultado. Al tercer día, unas mujeres fueron a su tumba para llevar flores aromáticas y no encontraron el cuerpo. Y Cristo Jesús se les apareció y ellas salieron corriendo a decirle a los apóstoles, a Pedro, a Juan. ¿Y ellos qué hicieron? Dudaron. Salieron corriendo a ver si era verdad. No creían hasta que vieron a Cristo Jesús resucitado y alabaron a Dios, daron gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros ¿cómo podemos probar que Cristo Jesús resucitó? Algunos dicen, no, la forma de probar la resurrección es mediante la ciencia. Pero para probar algo mediante la ciencia hay que poner eso en un laboratorio, repetirlo y observarlo varias veces. Y es algo que no podemos nosotros poner dentro de un laboratorio, repetirlo y observarlo varias veces. Pero yo les pregunto, ¿cómo sabemos si el pastor Aarón predicó hace 8 días?
Algunos estuvieron acá, ¿cierto? ¿Quién vino hace 8 días? Sí. ¿Lo vieron? Sí. ¿Quiénes vieron la transmisión por Facebook? Sí. Algunos. ¿Y a quién vieron? ¿Al pastor Aarón qué? Predicar. Entonces, ¿cómo se prueba realmente la resurrección? No por métodos científicos, sino por el testimonio ocular e histórico de los hechos. Por el testimonio ocular e histórico de los hechos. Por eso ahí Pablo dice en el versículo 5 del texto que estamos estudiando, dice, y que apareció a Cefas. Y después, ¿a quién? A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Como tercer punto, hermanos, la prueba del Evangelio, la prueba del Evangelio. Yo quiero que nos quitemos por un momento, saquemos por un momento la idea de que somos cristianos, ¿sí? Y vean ese texto con un poco de escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Bueno, yo no creo que Cristo haya resucitado. Pruébeme que Cristo resucitó. Entonces, vamos a ver, aquí es, según el texto de Pablo, ¿a quién apareció primero? ¿O a quién nombró primero? No apareció. ¿A quién nombró primero? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, uno de los 12. Entonces uno podría decir, no, es una confabulación entre Jesús y Pedro para decir que después de que haya muerto, que resucitó. Y vamos a esconder su cuerpo, nadie lo va a ver, pero Pedro va a decir que sí vio a Jesús. Probable, ¿cierto? Pero después, ¿qué dice Pablo? ¿Apareció a quién? A los 12. Ese título hace referencia a los apóstoles. O sea que no solamente Pedro, sino también los apóstoles vieron a Jesús. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los más cercanos a Jesús. También uno podría pensar, ese es el plan que ellos idearon para que cuando Cristo muriera pudiésemos seguir con esta historia acerca de Jesús. ¿Cierto? Dice, no, pues una confabulación entre los 12 y Jesús. Pero después, ¿a quién se le apareció? A más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos a la vez. Ahorita hay un poco más de 100 personas. Imaginémonos un auditorio con 500 personas, o realmente eso fue de pronto hacia algún monte donde estaban reunidos esas 500 personas, y Jesús se apareció. Y vieron esas 500 personas a Jesús. Y Pablo dice ahí que algo interesante, dice, los cuales muchos que viven aún. O sea, Pablo está queriendo decir, bueno, hay 500 personas que lo vieron, ya algunas murieron, otras están vivas, vaya y pregúntele a esas personas que están vivas cómo fue esa aparición de Jesús, cómo vieron a Cristo Jesús. Y después dice, ¿apareció a quién? ¿A quién? A Jacobo. ¿Alguien sabe quién es este tal Jacobo? Santiago, el hermano de Jesús. ¿Y por qué lo mencionan acá? ¿Los hermanos de Jesús siempre fueron fieles seguidores de la causa de Cristo? No, ¿cierto? Eran escépticos. En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ya no estamos hablando ni de sus amigos más cercanos, ni de 500 hermanos, sino estamos hablando de un escéptico que declara haber visto a Jesús.
¿Quién es este? Jacobo. Ahí ya no habría una confabulación, ¿cierto? Porque si Jacobo era un escéptico de lo que Cristo estaba haciendo, pues él no iba ahora a estar a favor de Jesús sin haberle visto antes resucitado. Y después a quién se le apareció en el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Quién era Jacobo? Un escéptico. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Y juntos vieron que a Cristo Jesús resucitados, y uno fue pastor de la iglesia en Jerusalén y el otro fue misionero que dio su vida por la causa de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué cambiaron de parecer? ¿Por qué cambiaron su forma de pensar? Porque vieron a Cristo Jesús resucitado. Porque vieron a Cristo Jesús resucitado. Y esto, hermanos, es producto de la gracia transformadora de Dios. Y Pablo lo sabía porque en el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora les pregunto a ustedes en esta mañana, que ellos lo vieron y ellos están seguros de lo que vieron y dieron su vida por causa de eso. Pero ahora, ¿ustedes qué? ¿Qué van a hacer con las evidencias de la resurrección de Cristo? Hay dos respuestas: o rechazar, negar, tapar nuestros oídos, tapar nuestros ojos, o recibir el mensaje, recibir la resurrección como la verdad. No, pastor, pues yo ya creía que Cristo Jesús resucitó. Pero si Cristo Jesús resucitó, ¿por qué sigues viviendo la vida de la misma manera que cuando no lo sabías? Porque a esos apóstoles les cambió completamente la vida, porque creyeron y lo vieron. Ahora, si decimos que la resurrección es verdad, nuestra vida debe ser transformada completamente, debe ser cambiada completamente, porque ya no vivimos más para este mundo, porque sabemos que las cosas de este mundo son temporales, pero en Cristo Jesús son eternas, y que resucitaremos juntamente con Él, y que todo lo que hagamos acá en este mundo será un impacto para nuestra eternidad. ¿Crees que Cristo Jesús resucitó entre los muertos? Si crees, confiésalo. Si crees, confiésalo. En Romanos 10, del 8 al 13 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Está la palabra de fe que yo predico, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues toda la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No será avergonzado, principalmente en la eternidad. Si creemos ahora
en nuestro corazón y lo confesamos, seremos salvos y estaremos en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Hay evidencias delante de ti de que Cristo Jesús resucitó. ¿Le vas a confesar como tu Señor y Salvador o le vas a rechazar? La decisión es tuya. La palabra está expuesta, abierta. Ustedes pueden buscar las evidencias, pueden buscar argumentos, pueden buscar hasta el fin del mundo y se van a encontrar con que Cristo Jesús ha resucitado. Pero no importa las evidencias, lo que importa es si realmente depositas toda tu fe en Cristo Jesús o le rechazas. Delante de ti está la palabra. Y doy gracias al pastor Aarón que vino del norte al sur a traernos el Evangelio. Porque por el Evangelio, hermanos, somos nosotros salvos. Y él es una persona que ha entendido la gravedad de este mensaje y la urgencia de este mensaje y la necesidad de este mensaje, que ha cambiado su forma de vivir, de pensar. Él me cuenta que antes quería ser beisbolista, pero el Señor lo llamó a proclamar las escrituras, el evangelio de salvación. Y es lo más importante, hermanos. Y como iglesia, queremos que en 100 años, 200 años, 300 años, 400 años de estar esta iglesia acá, se hable de qué? Del evangelio, de Cristo Jesús, de que Cristo fue crucificado conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Ahora qué, hermanos, miremos en 1 Corintios 15:11 dice, porque o sea yo, o sea, hablando Pablo, o sean ellos, hablando de los otros apóstoles, que dice, así predicamos, así predicamos. No estaban hablando de superación personal, de éxito profesional, de sueños cumplidos. Ellos estaban hablando del Evangelio. Sea Pablo, sean los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, no solo fue tarea de los apóstoles, sino misión de todos los que hemos creído en el Evangelio. No debe ser solamente la tarea de ellos, es ahora nuestra misión. Si nosotros hemos creído que Cristo Jesús resucitó, manos a la obra. Porque si seguimos leyendo en Romanos capítulo 10, del 14 al 17, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos que obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un progreso, es una acción de la acción. ¿Cómo invocarán si no han creído? Pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán
si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es nuestra responsabilidad como iglesia bíblica bautista, Ágape, que todo el mundo escuche el Evangelio. Y no todos creerán, mas no, dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que hermanos, manos a la obra, nuestro Señor vive y reinará por siempre. Conclusión, hermanos, estemos adheridos al Evangelio. No nos dejemos llevar por todo viento de doctrina como esta iglesia ahí en Corintio, que algunos estaban ya dudando de la resurrección porque habían personas diciendo que no había tal cosa, y prediquemos a Cristo resucitado. Prediquemos a Cristo resucitado. Hay un libro, hermanos, que fue escrito por una persona que era escéptica, se llama Lee Strobel, se llama El caso por Cristo. Su esposa se convirtió al cristianismo, él era un ateo, periodista, reportero, y él dijo, bueno, mi esposa se convirtió al cristianismo y estaba enfadado con su esposa, y un amigo del trabajo le retó a que desmintiera la resurrección. Y él empezó una investigación con diferentes doctores, personas que han estudiado toda su vida, y llegaba a diferentes conclusiones. Y en la parte de la resurrección, la persona con la cual él se entrevistó, él le dijo que el texto que estamos estudiando en esta mañana, 1 Corintios 15, del 3 al 6, del 3 al 7, es un credo que la iglesia primitiva repetía. O sea, la iglesia primitiva se repetía estos versículos muy probablemente en cada una de sus reuniones para recordar la resurrección de Cristo, esta gran verdad. Así que yo quiero que leamos ese texto, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 al versículo 7, dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo quiero que lo leamos todos. ¿Listo? Versículo 3. Porque primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú no nos llamas a una fe ciega. Hay evidencias a lo largo de la historia en tu palabra, en fuentes seculares, donde datan de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Te damos gracias por esto, Señor, porque esto nos ayuda a afianzarnos más en nuestra fe, a caminar más firmemente lo que hemos creído. También creemos, Señor, que tú volverás por nosotros, tu iglesia, y reinaremos contigo por toda la eternidad, y anhelamos ese momento en que estemos contigo cara a cara y podamos ver esas heridas que fueron curadas en tu cuerpo o hechas en tu cuerpo por nuestros pecados, y podamos recordar este maravilloso evangelio que nos salvó, nos reconcilió y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Cristo Jesús, porque nos salvaste de una condenación eterna, porque te hiciste maldición por nosotros y recibiste toda la ira en la cruz del Calvario.
derramaste tu sangre, estuviste en la tumba y resucitaste al tercer día. Y ahora, Señor, sabemos que resucitaremos contigo en el día en que tú vengas, Señor. Te damos gracias por eso y yo quiero que seas tú convenciendo a aquellos escépticos esta mañana, aquellas personas que tienen dudas, así como Tomás tenía un poco aquel apóstol tenía un poco de dudas y quiso poner sus dedos sobre las heridas. Tú lo convenciste, Señor, que seas tú convenciendo a estas personas que no han creído, que tú conoces sus corazones, que no esperen más, que corran a ti, que encuentren vida, salvación en ti, Señor. Te ruego, Padre, por esta iglesia también, para que este mismo credo que se repetían los hermanos en la iglesia primitiva siga haciendo eco dentro de nuestras vidas, en nuestros corazones, dentro de estas paredes, por 100, 200, 300, 500, 1000 años, los que sean necesarios, pero como iglesia que estemos firmes en el Evangelio que hemos creído, en el Evangelio que se nos ha anunciado. Señor, que seas tú llenando a cada una de las personas con tu Espíritu Santo, que puedan salir y proclamar estas verdades, que puedan salir y proclamar a Cristo Jesús resucitado, Señor. Que ya no tengan más miedo, no tengan más temor y no nos enredemos más en las cosas de esta vida, Señor. Y podamos enfocarnos en que más personas conozcan a Cristo Jesús resucitado. Te ruego, Señor, sabemos que tu casa, tu iglesia, no la edificamos sin ti, Señor. No podemos hacerlo. Necesitamos de tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas para edificarla, para proteger la verdad y ponerla en alto, Señor. Como Iglesia Bíblica Bautista Ágape, estés con nosotros, Señor, hasta que Cristo vuelva, Señor, que no retires ese candelabro que has puesto acá, esa luz que has puesto con la verdad, que nos halles fieles, constantes, creciendo en la obra del Señor, proclamando el Evangelio a todas naciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.